¿Qué tal estos diálogos fiscales? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, siempre de moda. Vamos a hablar de residentes en el extranjero y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de un tema siempre importante, siempre de moda y sobre todo considerando ese grado de inversión, ese grado de participación que tenemos ya en los mercados globales. Vamos a hablar de residentes en el extranjero y qué mejor que hacerlo con un experto en el tema. Hoy tenemos como invitado al doctor Ismael Bustamante Sámano, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias. Al contrario, la verdad es que agradezco mucho que me hayan invitado y bueno, pues estoy aquí para platicar un poquito sobre estos temas que cada vez son más interesantes y que cualquier persona cada vez está haciendo continuamente. Bien, pues fíjate que a pesar de todo lo que ocurre en la economía, México siempre seguirá siendo una plataforma interesante para países de todo el mundo para seguir haciendo negocios. Esto no se ha detenido, se ha modificado de cierta forma, pero bueno, creo que al final seguimos teniendo inversionistas extranjeros, sigue habiendo gente que de México obtiene muy buenos recursos y hay un tratamiento específico que se le debe dar a ese tipo de ingresos. Hay ciertas consideraciones que debemos de hacer, hay ciertas prácticas que las empresas mexicanas cada vez más inmersas en la participación de negocios con personas de otras latitudes tienen que llevar a cabo y no se conoce, a pesar de que tiene muchos años, no se conoce plenamente, no por todas las personas, este tratamiento. Bueno, pues siempre tenemos que recurrir a expertos como tú que saben de este tema y que, bueno, es importante que nos platiquen. ¿De qué se trata este tema, ingresos de residentes en el extranjero? ¿Qué grava la ley de renta? ¿Cómo se le da tratamiento? ¿Quién se considera residente en el extranjero? Sí, mira, yo creo que tenemos que partir, pues, como dicen, justo desde el principio. Te comento, justo el artículo número 1, el primer artículo de la ley del impuesto sobre la renta, en sus tres primeras fracciones, en sus tres únicas fracciones, justo habla de este tema. Y es básicamente la tercera, donde dice que los residentes en el extranjero van a pagar sus impuestos en México respecto de los ingresos que tengan como fuente de riqueza en territorio nacional. Justo esta fracción tercera es la que nos da la pauta para que empecemos a gravar aquellos beneficios que los extranjeros están obteniendo de nuestro país. Y bueno, hay muchos, y bien, como bien mencionas, de acuerdo al grado de inversión que se tiene en el país, podemos irlas catalogando en distintos tipos. Y bueno, podemos empezar desde el tema de salarios, inclusive, pero salarios que se le paga quizá una persona moral o persona física en el país, se lo paga un residente en el extranjero. Aquel que obtenga ciertos beneficios por salarios, también puede ser por honorarios, puede ser incluso ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, por enajenación de los propios inmuebles. Esto es que ciertos extranjeros tengan propiedades en México y que quieran enajenarlas o que las quieran rentar. Entonces, esos beneficios son los que se le están considerando como tal ingresos que tienen fuente de riqueza en territorio nacional. Y bueno, yo me regresaría un poco en esa primera reflexión que haces. Dices que hay tres fracciones en el artículo primero. Correcto. Y en las tres fracciones nos encontramos a dos extranjeros. Los Correcto. Que tienen un establecimiento permanente y los que tienen una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque a veces establecimiento permanente hay quien coloquialmente lo usa para referirse a veces hasta residentes en territorio nacional. ¿Pero qué es el establecimiento permanente para tenerlo bien claro como concepto que aplica a este tipo de contribuyentes? Justo está enfocado hacia esos extranjeros que dice que tengan un establecimiento permanente en México y que sus ingresos sean atribuibles justo a dicho lugar. Y un establecimiento permanente para fines prácticos es cualquier lugar que un extranjero esté haciendo negocios en México. Y viene una lista desde oficinas, desde algún local, incluso se va mucho más allá, alguna mina y demás, pero son básicamente donde se hagan actividades empresariales y que lo esté haciendo un extranjero en México de forma cotidiana como tal y digamos, y tal cual dice el nombre, permanente.
Hay ciertas acotaciones que tenemos que hacer, pero en términos generales, cualquier extranjero que tenga un lugar físico en el país, entonces tendrá que estar pagando impuestos conforme a esta fracción. Y bueno, y el tema del establecimiento permanente es prácticamente todo un tratado, todo un análisis que quizá más adelante podríamos estar tocando y que la verdad es que es muy interesante porque nos dice qué sí se puede hacer un extranjero en México y qué no puede hacer un extranjero en el país. Por ejemplo, un establecimiento permanente o un extranjero puede estar tributando en México como una sucursal o puede no estar tributando, pero tener presencia en México como un no establecimiento permanente y que en algunas ocasiones lo conocemos como aquellas oficinas de representación, donde no tienen ninguna actividad económica, solamente tienen algún tema de retenciones por sueldos que estén pagando, por arrendamiento de algún bien inmueble que estén alquilando o por cualquier otra retención que ellos estén ejecutando. Pero básicamente esta fracción número 2 habla de un establecimiento permanente y también identificar qué no es un establecimiento permanente, pero tal cual como lo dices, está enfocado hacia los extranjeros como tal, ¿eh? Entonces, hay dos extranjeros, el que tiene establecimiento permanente, que no es propiamente el tema que vamos a tocar hoy, y el que no tiene establecimiento permanente. Nada más como una reflexión antes de irnos al corte, porque se nos termina el tiempo. El que tiene establecimiento permanente, entonces, no está ubicado en este título quinto, tiene un tratamiento diferente. ¿Cuál es el tratamiento que tiene en general? Porque, bueno, pues habrá distintas modalidades. En general, si es un extranjero, tiene establecimiento permanente y es una persona moral, va a tributar conforme al título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Y si es una persona moral que tiene un establecimiento permanente en México, va a tributar, persona moral al título 2 y Título persona segundo. física título 4, tal cual, título segundo y persona física título 4. Entonces, justo es así como tiene que estar tributando, como cualquier otro contribuyente en México, persona física o persona moral. Ok, por los ingresos que se le puedan atribuir entonces a ese establecimiento permanente en particular. Entonces, prácticamente adopta las características de un nacional, de un residente en territorio nacional. Bien, pues mira, con esta reflexión me gustaría que nos quedáramos en este segmento. Vamos a hacer un corte y me gustaría que después de ello nos platicaras, decías que el residente en el extranjero con ingresos atribuibles a una fuente de riqueza en territorio nacional tiene que pagar impuesto y que igual lo podríamos clasificar prácticamente por salarios, si fuera persona física, o honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes. Estos temas a veces podríamos confundirnos y podríamos pensar en cuestiones diferentes. Incluso hay quien ha cuestionado la equidad del tratamiento que recibe un extranjero respecto a lo que pasa con un nacional. Entonces, si te parece, vamos a hacer un corte y regresando. Me gustaría que nos platicaras sobre todo salarios. Salarios se me hace un tema interesante, sobre todo hoy que, bueno, pues que la circulación de personas en el mundo se ha vuelto cada vez más libre. Así que te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para platicar con el doctor Ismael Bustamante Sámano, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Estamos platicando con el doctor Ismael Bustamante Sámano, quien nos habla de residentes en el extranjero y que enfoca su análisis el día de hoy al título quinto. Dices, Ismael, que hay distintas formas en que un contribuyente del extranjero pudiera obtener ingresos y tener que pagar impuestos en nuestro país. Y uno de esos
conceptos por los cuales puede pagar impuestos son los salarios. ¿Cuál sería el supuesto en donde quién le paga al extranjero y qué tratamiento recibe? Es que justo aquí, doctor, es donde vienen toda la variedad o las formas de cómo un extranjero puede obtener ingresos en México. Y en particular salarios es un tema muy interesante. Vamos a partir de un supuesto. Por ejemplo, si un extranjero llega a nuestro país y empieza a trabajar aquí para una empresa mexicana, aunque sea una subsidiaria del extranjero, y recibe ingresos de esta misma persona moral en el país, tienen un tratamiento distinto a que si es extranjero que también está en el país, pero a la vez está siendo pagado o remunerado su salario desde una empresa del extranjero. Entonces, tiene ciertas diferencias. Pensemos en la primera. Llega una empresa en México, establece una subsidiaria, posteriormente empieza a traer a extranjeros para que trabajen en el país, que comúnmente se les conoce como los famosos expatriados, que llegan al país, pero que además ellos no son residentes para efectos fiscales en México, sino que ellos son residentes en el extranjero para efectos incluso de pago de impuestos. Si una persona moral residente en México le paga a un extranjero, tenemos varias ventajas. Por ejemplo, está exento hasta una cierta cantidad muy importante de dinero, son 125,900 al año, claro, pero después hasta 1,000,000 de pesos van a estar exentos a un 15% y van a estar pagando el 15% de impuestos sobre ese 1,000,000 de pesos. Posterior a ese, van a estar pagando el 30%. Justo como lo comentabas, aquí hay como un tema un tanto distinto, porque en México las personas físicas que obtengan ingresos por salarios tienen una tarifa tope que va hasta el 35%. Significa que incluso un extranjero podría estar pagando menos impuesto que un extranjero. También existe ahí un poco de una diferencia. Ahora bien, si este extranjero no está menos o no está más de 183 días en el país, tiene otra ventaja, porque es el pago que le están haciendo, se lo puede llevar exento de impuestos. No tendría que estar tributando en México. ¿Por qué? Pues porque básicamente así es la disposición de ley, dice nuestra legislación. Aunque el servicio se preste en el país, pero es pagado por un extranjero y a la vez no está 183 días en el país, entonces no va a estar pagando impuestos. Es algo muy interesante que tenemos que estar explorando. Y más si son una subsidiaria donde podemos estar manejando la forma en que será remunerado este extranjero o este expatriado. Hay una reminiscencia al pasado, creo, de acuerdo a lo que acabas de comentar. Habla de 183 días y 183 días era un concepto de código fiscal cuando hablamos de residencia hace muchos años y nos remite al artículo 9, porque es esa característica particular que establece o que define la residencia para efectos fiscales de una persona física, por ejemplo. ¿Qué define si eres residente en territorio nacional, un extranjero que viene a México y que a lo mejor dices es un expatriado, pero a lo mejor ya decidió cambiar su casa habitación de forma definitiva, que ha pasado con mucha gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica y ya está en México? ¿Es residente en territorio nacional o es residente en el extranjero? ¿Dónde tendríamos que ubicar a este tipo de personas? Sí, justo es un tema que tenemos que estar distinguiendo y viene el tema muy concreto de quiénes se considera residente en territorio nacional y quién no se considera residente. Número uno es, los residentes en México, bueno, son aquellos todos mexicanos y demás, pero si un extranjero llega y dice que tiene casa habitación en México, entonces se le va a considerar como un residente en territorio nacional para efectos fiscales. Después viene, oye, pero si el extranjero también tiene casa en el extranjero, entonces tenemos que ir al siguiente atributo, donde dice que donde tenga el centro de intereses vitales. Y nuestra legislación está perfectamente alineada con la mayoría de los tratados para evitar la doble tributación, donde nos dice que vayamos haciendo cierta división o varias pruebas para ver cuándo es residente en el extranjero. Entonces, y el centro de intereses vitales, ¿qué podemos entender por ello? Pues aquello donde más del 50% de sus ingresos los esté obteniendo de algún determinado país. En ese momento, cuando se tenga más del 50% como tal, entonces estará pagando impuestos en ese lugar. Vayamos a un caso extremo donde sean las mismas cantidades en un país y en el otro, entonces tenemos que ir hacia las otras, donde están sus vínculos económicos o sus vínculos personales más estrechos.
dónde manda a sus hijos a la escuela, por ejemplo, como algún atributo, dónde pagan generalmente sus derechos, su seguridad social, sus seguros, dónde tiene sus cuentas de ahorros bancarios, en fin. Pero básicamente el tema principal es dónde está su casa habitación y dónde tiene el centro de interés vital, que esto es de dónde está obteniendo la mayoría de sus ingresos para determinar dónde es residente para efectos fiscales. Y siendo precisos y en eventos que además ya son cotidianos, viene el trabajador del extranjero, tiene ingresos por salarios, entonces seguramente si tiene aquí ingresos por salarios, salvo que tuviera alguna otra fuente, lo más seguro es que el ingreso preponderante sería en México, o su centro de intereses vitales que mencionabas, su casa habitación ya la definió en México. ¿A partir de qué momento ese trabajador asalariado se convierte ya en residente para efectos fiscales en el territorio nacional? Justo después de los 183 días que acabamos de mencionar, en ese momento se considera ya residente para efectos fiscales en México, aunque la verdad es que este tema de los asalarios que llegan al país y demás no es tan sencillo determinarlos así, porque tenemos que ver otros atributos, porque en México existen los beneficios de pagar el payroll mirror, como le llaman, o una nómina espejo, donde una cantidad se les paga por trabajos hechos aquí en México y la otra parte se les paga en el extranjero. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de establecer que aunque estén percibiendo salarios, no solamente esa cantidad representa la mayoría de sus ingresos, sino tenemos que ver en conjunto dónde está su nómina completa para poder estar atribuyéndolo o determinando si es residente o no en México para efectos fiscales. Pero es un análisis en conjunto que se tendría que estar haciendo con toda la corporación y el grupo de las empresas internacionales. Okay, y hay algunas características que menciona también la ley en donde habla y, bueno, dónde presta el servicio, ¿no? Que también será uno de los puntos determinantes del concepto. Sumamente interesante, ¿no? Porque además me imagino alrededor de todo este tema habrá una planeación, tendrá que haber un diseño de remuneraciones que beneficie al trabajador, que beneficie a la empresa y que además permita cumplir con las disposiciones de ambas disposiciones. Si te parece, vamos a hacer un segundo corte, doctor Ismael Bustamante, vamos a hacer un segundo corte y regresamos para seguir platicando de residencia en el extranjero. Que no se vaya, estamos en Diálogos Fiscales. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos y estamos platicando de un tema que se torna sumamente interesante. Una serie de características, me imagino que las empresas hacen planeación alrededor de estos temas, porque finalmente son empresas que o ya están posicionadas en un país o piensan expandirse en el nuestro y buscan traer a sus mejores personas, a sus mejores trabajadores y tratan de buscar mejores alternativas. ¿Qué tan frecuente se está dando esto? ¿Qué tanto el fisco mexicano trata de encontrar que no se hagan planeaciones excesivas en nuestro país? Bueno, recordemos que actualmente con estas nuevas disposiciones, pero no solamente en México, sino a nivel mundial existen aquellos esquemas reportables que el objetivo principal es tratar de identificar aquellas planeaciones agresivas. No significa en el tema de esquemas reportables que sea algo que esté prohibido o que sea algo grave y que sea en contra de la ley lo que se esté haciendo, sino que simplemente es un esquema reportable que deberá informarse al SAT, pero nada más. Pero existe mucho. Generalmente las empresas internacionales siempre van a traer al principal o al director general, algún director de finanzas o también de operaciones que tenga cierta experiencia y que haya sido entrenado previamente acorde a las políticas, acorde a todo el esquema de cómo trabaja el grupo y, por supuesto, por cierta confianza, y es cuando traen a un extranjero
al país, pero también no quieren también que ellos dejen de estar tributando en su país de origen, que sigan contribuyendo a la seguridad social, porque sin duda van a querer pensionarse pues, en su país de origen en vez de México, aunque también es viable que se puedan pensionar en México y obtener también pensión justo en el país de origen, que también es un concepto que este título quinto considera aquellas personas que reciban ingresos por pensiones, por cualquier tema de jubilación. Nuestra disposición es muy clara y las considera exentas como tal. Pero bueno, la planeación va desde la persona principal, desde el CEO, quizás el de finanzas, pero también gente operativa que está especializada en cada actividad de la empresa, y es muchísimo, muy común. ¿Qué tanto hay que tener cuidado aquí con el SAT? Pues nada más es cuidar las disposiciones de cómo hacer ese reconocimiento y esa integración directamente a todo el tema, tanto de tributación como de seguridad social, para que no tuviera ningún problema. Porque hay que considerar las dos cosas, el tema de pago de impuestos, pero también seguridad social. Digo, son dos temas además bien interesantes cada uno de ellos. Respecto del pago, decías hasta 125,000, casi 126,000 pesos exento. Entre esa cantidad y 1,000,000 de pesos, el 15, arriba de 1,000,000 de pesos, el 30. Correcto. ¿Y cómo se paga? Porque incluso hay modalidades, ¿no? De retención o no retención, o de pago directo del trabajador. Justo se puede hacer de las dos formas, ¿eh? Si la persona moral, quien le está haciendo ese pago, es residente en territorio nacional, entonces tendría que ser la persona moral la que lo retiene y lo entera directamente al fisco. Pero si es la persona física y trabaja en México y quien le presta el servicio es una persona residente en el extranjero, entonces el propio trabajador es el que tendría que hacer su declaración de impuestos cada mes. Justo en ese tema de salarios es cada mes, tendría que estarlo enterando al fisco por sí mismo, curiosamente. Ok, y el tratamiento que recibirías, igual es un impuesto de carácter anual, estos son pagos provisionales, ¿qué tratamiento recibe el pago? Recordemos que si son en tema de pagos por tema de título quinto, se consideran como pagos definitivos. Ellos no se consideran como residentes en territorio nacional para estar contribuyendo como una renta, como renta, digamos, global o mundial, sino simplemente son pagos definitivos. Es una característica del título quinto. Sí, que sería más otro concepto interesante, ¿no? Estando por debajo de esos montos, que además son montos interesantes, lo comentabas en un principio, podría haber incluso una exención, ¿no? Una exención bastante interesante. Entendiendo también que el residente en el extranjero o el trabajador del extranjero que viene a prestar servicios en México viene normalmente bien remunerado, ¿no? Es una de las características. Exacto, que es justo ese otro tema que tenemos que tener cuidado. Cuando en el tema migratorio, cuando llegan a nuestro país, siempre tenemos que estar cuidando mucho que coincida y sea coherente la parte de cómo llega a México, porque hacemos una carta de invitación o un second agreement donde viene designado cuánto va a estar percibiendo, y que esa carta de invitación sea coincidente con la forma en que estamos inscribiéndolo tanto a seguridad social como al tema de pago de impuestos. Si no, podría haber un problema o un conflicto donde podríamos meter en problemas a la empresa, ¿no? Siempre hay que ser muy claros, muy transparentes y cuidar la parte legal con la parte tributaria para que vaya de la mano. Sobre todo, son gente operativa de mucha capacidad, de cierto nivel, donde sería pues muy malo que por algún tema o una mala planeación o un descuido tuviera problemas tanto migratorios como tributarios, ¿no? Sí, que es un supuesto que no queremos ubicar. En seguridad social, ¿qué tratamiento lleva un trabajador del extranjero que está prestando servicios en México? Como tal, como cualquier otro trabajador, siempre tenemos que estar inscribiéndolos al tema de la seguridad social, porque tal cual es un trabajador que está en México y que tiene que estar contribuyendo como tal. Sin embargo, en México hay por lo menos 2 tratados justo internacionales para el tema de seguridad social, y que es con Canadá y con España. Justo hay un tratamiento especial, pero va enfocado básicamente a los temas de para el retiro o el tema de las pensiones y jubilaciones, donde le permite que lo que se esté cotizando aquí en el país también se replique directamente en su país de origen para que no pierda esos beneficios. Entonces, es algo también interesante
específicamente aquellos extranjeros que llegan al país, específicamente Canadá y con España, que es algo muy interesante también para revisar. Sí, seguramente, digo, sobre todo porque el intercambio, quizá con España, un poco por la distancia, no sea tan frecuente, aunque hay muchas empresas del sector turístico, principalmente españolas, que están en México, canadienses cada vez hay más también, pero bueno, es un tema que seguramente tendremos que estar analizando en los próximos tiempos, porque puede haber intercambios, ¿no? Puede haber intercambios interesantes con estos países. Doctor, ¿qué otra cosa respecto de salarios nos pudiera platicar? Cuidados que debemos tener quienes contratamos a residentes en el extranjero. Sí, aquí lo más importante de esto es que tengamos todos los documentos necesarios, tanto del residente en el extranjero como el cumplimiento tributario de la persona moral, para poder distinguir quién está obligado, si va a ser directamente el trabajador o si va a ser la empresa, y en su caso, cómo estar contribuyendo al tema del SAT por sus distintos ingresos. Y claro, está siempre tener un second agreement con la empresa a la que nos lo han asignado, en fin, tener esta parte de contratos que es importantísimo siempre tenerlo para cualquier tema de cumplimiento que nos está requiriendo la autoridad, ¿no? Y finalmente yo diría, siempre revisemos, además del título quinto, siempre vayamos y revisemos un tratado para evitar doble tributación con aquel país por cualquier tema que pudiera ser indispensable o adicional a lo que estamos tratando. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y platicamos prácticamente una parte mínima de lo que es el título quinto. Ojalá que nos puedas acompañar en otra ocasión y seguir platicando de esto que seguramente tiene muchas cosas que aprender. Te agradezco mucho y bueno, pues esperamos que nos acompañes en una fecha muy próxima. Encantado, doctor. A todos los que doctor. nos siguieron hasta este momento, muchas gracias y los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales.